Bien amigos, continuamos con el programa. Lo anunciado, ya nos encontramos en enlace directo con la Superintendente Nacional de Migraciones, la doctora Roxana del Águila Tuesta, con quien vamos a dialogar diversos temas que sin duda para la región Huánuco y a nivel nacional son de importancia. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, espero que nos estemos viendo directamente. Bueno, para nosotros es un motivo de satisfacción poder saludarles el día de hoy y llegar hasta esa hermosa ciudad donde ustedes están haciendo este enlace y bueno, y comentarles un poquito la labor que hemos venido realizando en la Superintendencia Nacional de Inmigraciones, cuya competencia es nacional. Doctora, de una manera práctica para que nos entiendan algunos jóvenes que tal vez no conocen el trabajo de migraciones, de una manera práctica, ¿de qué se encarga netamente su sector? Nuestro sector está adscrito al Ministerio del Interior. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una institución autónoma en el ámbito administrativo, pero que nos encontramos en el ámbito del sector interior y esto es adscrito, ¿no? Esta institución tiene diferentes funciones y es que Migraciones fue la primera institución de estar preparada para atender al público y las funciones que realizan está enfocada en hacer el control migratorio en los puestos de control habilitados. ¿Qué significa los puestos de control habilitados? Donde hay una oficina de migraciones donde va a poder controlar el ingreso y salida del país. Nosotros no somos competentes en las fronteras, es decir, a lo largo de las fronteras, que son 7.000 kilómetros, sino en los puestos de control migratorio del país, pero además también nos encargamos de la documentación de los extranjeros en el país, así como también en los pasaportes a los peruanos, la entrega de los pasaportes en los peruanos y nuestras jefaturas zonales a nivel nacional. Esto lo hemos venido realizando bajo un modelo de gestión especial donde enfocamos dos pilares fundamentales. El primero está relacionado a la seguridad y el segundo está en relación a garantizar los derechos fundamentales de los migrantes, ¿no? Cuando hacemos referencia a la seguridad es que nosotros como parte del sector interior nos encontramos con un objetivo relacionado al control interno. ¿Qué quiere decir control interno? La documentación y la emisión luego de una evaluación de todos los extranjeros que son, registrados de manera regular. ¿Y qué cosa significa de manera regular? Significa que hemos evaluado sus condiciones para que puedan acceder a una residencia en el Perú. Entonces, esta situación significa desplegar un trabajo importante, ¿no? A nivel nacional. Pero también es cierto que uno de los mayores problemas que hemos tenido en este 2020 y este 21 está en relación a los presupuestos que maneja la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y esto implica, pues, buscar mecanismos que permitan la documentación a nivel nacional. Entonces, ¿por qué hablamos de presupuesto? Bueno, nosotros recibimos un aproximado de 20% de presupuesto ordinario, es decir, de presupuesto que nos da el Estado peruano. Y el 80% son ingresos directamente recaudados, es decir, a través de los pagos, de las tasas de los usuarios, y con ese presupuesto nosotros podemos funcionar. Pero ¿qué ha sucedido en el año 2020? Ha sucedido una situación bastante complicada por el aislamiento y no hemos podido emitir pasaportes ni carnet de extranjería. Entonces, nuestros ingresos se han reducido, pero sin embargo, gracias a la transformación digital de migraciones que voy a explicar después, esto ha significado un ahorro significativo y ha permitido mantenernos todavía con las posibilidades de brindar los servicios al país. De Eso es lo que acuerdo, estamos haciendo de en acuerdo. migraciones. Doctora, no solamente en Lima hay la invasión, entre comillas, de venezolanos, de colombianos, sino también parte de la región Huánuco, Ucayali, el Alto Guayaga. ¿Qué se está haciendo? Porque no todos son delincuentes. Desgraciadamente se está poniendo un cliché casi a todos por algunos actos delincuenciales que obviamente dicen mucho y dejan preocupada a la sociedad peruana. Pero sin embargo, ¿qué se está haciendo por esos venezolanos que han llegado tal vez hace 2, 3 años y aún no han regularizado su documentación? ¿Qué requisitos tendrían que reunir ellos para legalizar?
Hay muchos venezolanos que han llegado hace 2, 3 años, como les repito, y han traído a la familia. Y hay niños indocumentados. ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo, para subsanar esta situación y poder ser legales dentro de nuestro país? Bueno, gracias por la pregunta porque me permite mostrar las acciones que hemos venido realizando y las que pueden realizar. A ver, el problema de inmigración es bastante complejo. Los países en el mundo han experimentado este tipo de situaciones donde han tenido que recepcionar la llegada de extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de Perú, que más del 10% de su población ha emigrado a otros países, dentro de los que destacamos está Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, y así podríamos mencionar. Ustedes recordarán el partido de fútbol, cuando estuvimos en el Mundial, decían que todos los peruanos parecíamos locales en el mundo, y es que el 10%, digamos el 11% de la población peruana se fue del país en los años 80, 90. Entonces, ¿qué significa esto? La inmigración trae consigo la inmigración forzada, porque cuando la gente emigra a consecuencia de un problema serio que genera una crisis económica básicamente o una crisis de seguridad, entonces estas personas llegan de una manera inmediata sin haber planificado su llegada. De tal manera que nosotros hemos visto cómo a través del control migratorio durante estos primeros 3 años, o sea, desde el año 2017, 2018 y el 2019, que llegaron de 8,000 a más de 700, 800,000, y otros que no han pasado el control migratorio que yo he mencionado atrás, es decir, que no se han registrado porque nuestra frontera es porosa, y después voy a explicar qué significa eso. Nosotros como migraciones no hemos tenido una demanda adicional para atender a esta población, pero sin embargo, la posibilidad de generar acciones conjuntas que permitan tratar de controlar ha sido maratónico y es muy importante. Lo que no puedes controlar no puede ser medido, lo que no puedes medir no puedes controlar y tampoco puedes evaluar. Nosotros como migraciones hemos aplicado diferentes estrategias. Por ejemplo, se emitió a través de un decreto supremo el primer PTP, que significa Permiso Temporal de Permanencia, que se emitió del año 2017 al 2018, 3 de estos decretos. Eso trajo consigo que todos los ciudadanos extranjeros que llegaran a nuestro país, en este caso específico los ciudadanos venezolanos, puedan acogerse a esta norma que les permitía llegar a nuestro país y permanecer. Esta norma no les daba la residencia, solamente les permitía ingresar y poder trabajar y educarse de manera legal, ¿no? Cuando ellos transcurría un año, ya podían aplicar a la residencia especial, es decir, una residencia de vulnerable. Esa residencia de vulnerable ya le permitía además tener acceso a la salud. Fíjense ustedes, la situación de inmigración implica un desastre total de un país del cual ha sido apartado. ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela ha experimentado la salida, la fuga de más de 5 millones de ciudadanos venezolanos y que se considera que se van a ir aproximadamente 10 millones. Pero ¿quiénes se han ido? Se han ido su talento humano. ¿Qué significa su talento humano? Se han ido los profesionales y técnicos de ese país. De tal manera que nosotros, cuando hemos recepcionado y cuando estas personas han empezado a llenar la información que Migraciones le ha exigido, es decir, cuando ya empezaban a aplicar para tener este PTP, han llenado 66 preguntas, cada uno de ellos. Y dentro de esas 66 preguntas tenemos aspectos de su biografía y aspectos sociodemográficos, pero además también aspectos biométricos, es decir, su foto, su huella, su firma, para poder ser debidamente identificados en nuestro país. Con eso, Migraciones ha empezado a hacer la revisión de sus condiciones fundamentales en relación a
a sus capacidades o al problema que hayan tenido de manera de seguridad. Es decir, si han tenido delitos, si están siendo buscados por Interpol, etc. Muchas personas, y voy a hacer un acápite acá, muchas personas decían, ¿por qué Migraciones no les pide las antecedentes policiales y penales cuando ingresan al país? A ver. Sí, he escuchado. Eso todo el mundo pregunta, ¿por qué Migraciones deja? Y vamos a aclarar porque esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Migraciones es un ente de evaluación interna. O sea, nosotros podemos evaluar los documentos que son emitidos dentro del país, pero no podemos evaluar los documentos emitidos fuera del país porque podrían ser falsos. Esos documentos tienen que ser procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, cuando las personas han ingresado a Migraciones, o sea, es decir, al Estado peruano y controlados por Migraciones, en ese momento se registraba la foto, la huella de estos ciudadanos que estaban en las fronteras ingresando, pero también nosotros recibíamos la información de Interpol. De tal manera que aquellas personas que ingresaban, por lo menos las que fueron controladas, no aparecía ningún tipo de alarma de Interpol. Y si aparecían, eran puestos a disposición de la Policía Nacional. Ahora, ¿qué cosa sucede cuando alguien tiene que presentar para ingresar al país y tiene que tener una visa humanitaria o una visa de turismo? Esas visas las otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consulados. Y los consulados son los encargados de evaluar la documentación para que esas personas puedan ingresar con una visa al Perú. Inmigraciones recibe el pasaporte con la visa estampada para saber que se trata de visas que son oficiales. Nosotros tenemos un enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es un poco complejo. Migraciones solamente tiene competencia donde se encuentran los puestos de control migratorio habilitados. No tiene competencia en las fronteras donde no hay estos puestos de control. ¿Por qué? Porque estos puestos de estas fronteras son controladas por la Policía Nacional del Perú. Fíjense ustedes, no significa que vayan a entrar venezolanos solamente, pueden entrar delincuentes, ¿no? Puede entrar el narcotráfico, puede entrar serie de personas que puedan hacer daño a nuestro país o puedan estar armados. Nosotros somos civiles. La Policía Nacional tiene todo el armamento necesario para poder controlar las fronteras. Por lo tanto, hoy incluso tenemos la presencia de apoyo del Ministerio de Defensa. Entonces, Migraciones lo que ha hecho no solamente ha mirado cómo está haciendo esto la policía, sino que hemos implementado puestos de verificación donde están los puestos de policiales. Claro que no podemos estar en todos porque eso demanda mucho presupuesto, pero nosotros tenemos la posibilidad de apoyar a la policía para saber si se tratan de personas que tienen determinadas alertas que puedan ayudarnos y de esa manera también controlarle y tomarle las fotos para no permitirles el ingreso. De acuerdo. Entonces no sé si, yo espero que me hayan comprendido. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Que ha sido la pregunta. Recién voy a poder responder. Estamos buscando muchos mecanismos para poder apoyar a fortalecer la seguridad de las fronteras, poniendo más puestos de control migratorio. Hemos duplicado el puesto de control migratorio en el país, pero además también estamos llevando todo el equipamiento mobiliario, es decir, los buses, camionetas nuestras para ser desplegadas en las fronteras. Al hacer eso, también estamos trasladando unos drones que nos permitan apoyar a la Policía Nacional sobre movimientos sospechosos que puedan significar la evasión de los puestos de control migratorio habilitados, ¿no? Bien. Eso es por la parte de actualmente, ¿no? Yeah. Pero también para lo que es la labor que cumple Migraciones en el otorgamiento de los pasaportes, carnet de extranjería, además el trabajo de inteligencia migratoria, que también voy a explicar después, nosotros tenemos hoy un número mayor de jefaturas zonales y de agencias de migraciones que permiten el acercamiento al servicio público. Por ejemplo, tenemos la primera jefatura de Huancayo y vamos a poner agencias también en Huánuco y en otros lugares cercanos para que puedan ser impresos
los pasaportes en la sede principal de Huancayo, pero la emisión, es decir, el enrolamiento, la toma, la foto y todo lo demás se puede hacer en estas agencias y el siguiente día puedan recibir su pasaporte, De ¿no? acuerdo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no llevamos todo y hacemos eso ahí? Porque cuesta muchísimos millones todo ese despliegue y además, imagínense ustedes hacer todo ese despliegue cuando vamos a emitir 5 o 10 pasaportes por día, sería un gasto bastante alto para el Estado Bien. peruano. Tenemos que priorizar y determinar. Brevemente, ¿cuál es la transformación digital en migraciones? ¿En qué Nosotros consiste? hemos obtenido la primera agencia digital del país que ha permitido que todos los servicios de migraciones, es decir, el 95% de los servicios de migraciones se puedan hacer en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que necesitan información de migraciones pueden pedir una cita en línea para que a la hora necesaria, porque son 24 horas, obtengan esa cita de acuerdo a lo que ellos plantean y puedan entrevistarse a través del videoconferencia con el ciudadano que necesita absolver alguna consulta. Pero además, para todos los trámites que necesite hacer, lo puede hacer en esta línea. Es decir, por ejemplo, prórroga de residencia, puede hacerlo en línea. No tiene que pagar un abogado y tampoco tiene que venir, ¿no? Para hacer un trámite de autorización para el contrato, no necesariamente tiene que venir aquí, puede hacerlo o una modificación o rectificación de sus documentos, entonces lo hace a través de línea. O quiere la certificación de su movimiento migratorio, también lo puede hacer en línea con firma digital. Esa es una parte de lo que es transformación digital, pero no es única. Fíjense, muchas instituciones tienen un montón de aplicativos o softwares, ¿no? Y casi nadie sabe todo cómo funciona. Nosotros lo que hemos hecho al llegar, hemos integrado toda la tecnología de inmigraciones, hemos cambiado todas las computadoras, plataformas, hemos reforzado la plataforma de migraciones y quiero que sepan que lo hemos hecho con dos acciones. La priorización de gastos, es decir, elegir aquello que le agrega valor a favor del ciudadano peruano y extranjero, pero también la cooperación y coordinación con organismos internacionales y organismos privados. Por ejemplo, las oficinas descentralizadas, es decir, las oficinas en fronteras, nosotros, gracias a los convenios suscritos con los alcaldes, tenemos locales que no tienen que ser pagados por migraciones, de tal manera que ahorramos. Entonces, muchas cosas que significan transformación digital, por ejemplo, tenemos hoy que la gente que tiene su pasaporte puede irse del país haciendo un precontrol desde su casa. De tal manera, con su QR, llega a migraciones, lo muestra con el pasaporte, que no lo va a tocar el inspector, solamente el inspector con una tablet va a hacer la verificación biométrica de la persona, el pasaporte y el código, y de esa manera puede hacer inmediatamente su salida del país, debe demorar no más de 24 segundos. Bien. Entonces, eso es importante porque en esta pandemia tenemos que cuidarnos todos. Y además también quiero comentar que no usamos papel nosotros hace más de 4 años y medio, lo que ha significado tener más de 2.500 metros cuadrados ganados aquí en la sede principal, pero a su vez hemos dejado de gastar aproximadamente $5 millones por año porque ya no necesitamos utilizar papel, no utilizamos tinta, computadora, fotocopiadora, mantenimiento, courier, secretaria, conserje, todo ese tipo de gamas, ni lapicero, ni tampón, ni nada de eso, todo eso se hace en línea y lo hacemos desde hace 4 años y medio. Bien, doctora, sin duda es un tema muy amplio. Muchísimas gracias, el tiempo nos está ganando. Su palabra final es... Bueno, agradecerles primero este espacio y decirles que en el país somos también instituciones públicas que hemos venido avanzando y que tengamos mucha fe en que todo esto va a salir bien y que el Perú tiene que ganar y nosotros como peruanos debemos sentirnos orgullosos de lo que son de este país hermoso llamado Perú. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias.